La abogada Alejandra Vivanco ya estuvo con nosotros hace un par de meses conversando sobre temas que tienen que ver con la Contraloría General del Estado. ¿Cómo está, abogada? ¿Me escucha usted? ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días. Un gusto saludarlo. Y a todos también, Omar y Alondra. Bueno, buenos días. Usted y los ciudadanos conocemos, porque ya es de dominio público, que se ha producido una especie de entrampamiento en el tema que tiene relación con el Contralor. Estamos con un Contralor subrogante que guarda prisión, que de pronto aparece en las redes sociales un boletín sin firma de responsabilidad más allá de un membrete, designando al reemplazo, que es un doctor Río Frío. Aparte de eso, no se priorizó en la Asamblea, en el juicio político, al Contralor subrogante, y el fin de semana se han movido las frutas y están apurados ahora sí por ver si lo discuten y lo aprueban mañana. En resumen, ¿cómo está la situación de la Contraloría? ¿Tenemos un Contralor? ¿Lo que hace el Contralor subrogante tiene valor legal? ¿Tiene validez legal también el nombramiento medio raro del doctor Río Frío? ¿Qué nos puede decir usted que conoce el tema? Bueno, Jimmy, lo que está pasando en la Contraloría es realmente preocupante. A mí me apena muchísimo como exfuncionaria. Yo trabajé 20 años en esa institución y nunca se había visto la situación que está pasando hoy por hoy la Contraloría. Y no me voy a retrotraer en el tiempo y hablar del 2017 porque ya no viene al caso, pero voy a comenzar desde la aprehensión del doctor Celi, que fue el 12 de abril del 2021, y posterior la licencia sin remuneración que fue concedida por el ente de control al titular de la Contraloría, al doctor Celi de la Torre. Esa licencia sin remuneración por 60 días concedida terminaron el 12 de junio del 2021. Y al haber terminado el 12 de junio del 2021 y el doctor Celi no haber accedido a trabajar posterior a los 3 días de conformidad con lo que dice el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, literal B, el doctor Celi de la Torre sería removido de su cargo por no haber concurrido a trabajar luego de esos 3 días. Es decir, está cesado por ley, según su criterio. Aquí, Jimmy, hay que ser muy claro. Si la Constitución de la República del Ecuador y la ley de la orgánica de la Contraloría no prevén el escenario que estamos viviendo en el ente de control, la ley orgánica de servicio público como ley supletoria en la administración del talento humano para cualquier servidor público sí lo contempla. Es clarísimo. Y por sobre todas las cosas, el Contralor General del Estado es un servidor público. Así lo dice la propia Constitución de la República, ¿no es cierto? Entonces, al no haber concurrido a trabajar después de los 3 días, cualquier funcionario público es removido de su cargo, ¿sí? Se dijo que el 11 de junio o el 8 de junio el doctor Celi, a través de su abogado defensor, había accedido o había solicitado una licencia por enfermedad. Yo aquí quiero dejar muy claro que la propia LOCEP previene que luego de una licencia sin remuneración de cualquier funcionario, estando no en funciones, porque no estaba en funciones teniendo una licencia sin remuneración, no podía acceder a un permiso por enfermedad o a un permiso por vacaciones, que tenía que reincorporarse a trabajar, sino a quién le pedía el permiso. Claro. Esto yo estoy diciéndolo, lo saben los funcionarios de la Contraloría y lo sabía la doctora Valentina Zárate. Por eso ella volvió a su puesto de subcontralora general o de responsabilidades después de que se terminó la licencia, porque no tenía acto administrativo que la legalice como contralora. Eso lo dice en su renuncia, eso lo dice en su comunicado después del allanamiento de la Fiscalía. Claro. Entonces, después de eso, no ha pasado nada diferente y sucede que el 25 de junio sale un comunicado sin firma de responsabilidad desde las oficinas de la Contraloría General diciendo que ya existe un acto administrativo donde se ha encargado al doctor Carlos Rifrío González como debieron haberlo encargado como subcontralor general para que pueda acceder a ser contralor de subrogante. Pero lo ascendieron de una vez a contralor. Lo ascendieron a contralor de una vez. Pero Jimmy, tienen que haber actos administrativos. El doctor Celi desde la cárcel tenía que haber hecho una acción de personal que lo ponga de subcontralor general y luego
los nombres de Claro. Contralor. Ahora, perdóneme la interrupción, pero es para ir aclarando. Usted me dijo hace un rato que la LOCEP ya prevé o está establecido que si no se reincorporó, pasaron esos 3 días, ya está cesado. ¿Cesado por quién? ¿Por la ley? Ya, vamos, exacto, vamos para allá. Pero eso no se ha producido. Si fuera cualquier funcionario, un abogado, un secretario, cualquier funcionario público, ¿qué es lo que corresponde? No va a trabajar, la Coordinación de Talento Humano informa a la máxima autoridad para que prosiga un proceso de ejecución administrativa. Antes o ahora mismo se llama sumario, lo sigue el Ministerio de Trabajo y lo sacan. ¿Sí? Ese es el procedimiento normal de cualquier funcionario público. Aquí el Contralor está sujeto al poder de la Asamblea de Fiscalización, está sujeto ahorita a una investigación por parte de la Fiscalía, comprendo, pero cualquier trámite administrativo que tenga que ver con administración del talento humano tiene este procedimiento, llamémoslo así, pero él no ha ido a trabajar. No ha ido a trabajar, la doctora Zárate, luego del allanamiento, vuelve a su puesto de subcontralora general y luego renuncia y hoy por hoy, hasta el viernes, que pasó lo del acto administrativo del encargo, no teníamos ni contralor ni subcontralor general. Con el mismo escenario desde la cárcel se lo nombra al doctor Carlos Riofrío como subcontralor para que pueda acceder al cargo de contralor. Claro. Ahora, Jimmy, aquí es una cosa... yo sé que la ley habla de subcontralor general, pero el orgánico funcional de la Contraloría establece el Contralor como máxima autoridad, por un lado el subcontralor de responsabilidades y por el otro lado el subcontralor de auditoría. El subcontralor de responsabilidades hace las veces de subcontralor general, es decir, subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva. Pero ese subcontralor de responsabilidades, por el perfil, por las funciones, por las atribuciones, por la misión, tiene que ser abogado, ¿sí? Y el ingeniero Carlos Riofrío no es abogado. Obvio. El ingeniero Carlos Riofrío es auditor. Bien o mal, el orgánico funcional fue reformado por el propio Celi, por el propio doctor Pablo Celi en el 2019, porque antes el orgánico no era así y él lo reformó. No sé por qué, pero lo reformó en ese sentido. Podemos discutir aquí que el giro del negocio de la Contraloría es la auditoría y que está mal, pero el orgánico existe. Yo sé que es un orgánico, está por debajo de la ley, por debajo de la Constitución, pero existe. Entonces, aparte de la nulidad que genera que un funcionario público preso haya desde su prisión firmado un nombramiento después de haber pasado varios días de que no concurrió a trabajar, después de que su licencia sin remuneración terminó, eso ya genera nulidades. Esto se suma una nulidad más, que estoy segura que en el transcurso del tiempo, cuando hayan procesos judiciales, serán puestos en evidencia por los rindentes, por los auditados, y se perjudicará al Estado ecuatoriano, que es el único perjudicado aquí, ¿no? Claro, porque mañana o pasado las personas que se sientan afectadas por decisiones de la Contraloría pueden decir no han tenido valor legal. Yo puedo, no sé si sea repetición o qué sé yo, pero no reconocerán el valor legal de esas resoluciones. Es un pequeño paréntesis antes de darle paso a Omar. Hay muchas preguntas para usted, abogada. Pero aunque no parezca importante, todo nace desde el día aquel del destrozo del 2017. de la acción era una notificación del doctor, para el doctor Celi, me parece. Dígame, ¿usted conoce o conoció que se encargó efectivamente la Contraloría a la doctora abogada Sabet Chamún, es verdad, que estuvo aquí la semana pasada? ¿Hubo ese encargo efectivamente, más allá de que todo lo demás es historia, no? Ya, a ver, yo como le dije, trabajé 20 años, entré en el 1997 y salí en el 2017, porque en las circunstancias de que no estuve de acuerdo jamás con lo que estaba haciendo el doctor Celi, era de conocimiento público no solo mío, sino de todo el personal que trabajaba en la Contraloría, que el viernes 2 de junio el doctor Celi de la Torre fue notificado con la cesación firmada el 25 de mayo del 2017 por el entonces titular de la Contraloría, el doctor Polit. Eso lo conoce toda la Contraloría, eso fue así. Yo era directora de patrocinio en ese momento, yo había pasado por varias direcciones, pero en ese momento era directora de patrocinio. Es decir, efectivamente fue designada pues contralora encargada la abogada Chamún. Eso quería nada más
esa precisión. Bueno, hay más preguntas, varias preguntas más. Omar. Abogada, ¿cómo ha estado? Omar Jaime le saluda, ¿cómo ha estado? Buenos días, Omar. Indistintamente de que el país presenció ese bochornoso momento del señor Seri rompiendo ese papel y toda la cuestión, y que ya de por sí era ilegal que él asumiera la Contraloría, después vino el Trujillato y lo santificó, ¿no? ¿Verdad? Sí, justamente yo hacía una reflexión estos días. Si bien es cierto, yo fui funcionaria de la Contraloría cuando pasó lo del viernes 2 de junio y él fue cesado. Es de conocimiento público que él se negó a recibir la notificación y pasaron todos los hechos que pasaron. Luego vino la censura de Polit el 21 de julio del 2017 y la renuncia ante la Asamblea, que también no debió haberla tramitado, sino debió haberlo tramitado el Consejo de Participación Ciudadana, es mi criterio. Y pasaron todos esos meses, inclusive año y algo, hasta que la Corte Constitucional le puso nombre y apellido al cargo de Contralor Subrogante y el Trujillato lo santificó, hasta ese momento, ¿no? Claro, entonces en estos momentos estamos sufriendo el legado de Julio César Trujillo. Yo no sé si estaremos sufriendo el legado de Julio César Trujillo. Lo que sí sé, Omar, es que se cometieron muchos errores. Se cometieron muchos errores y quien está pagando las consecuencias de esos errores es la institución como tal. Olvidémonos de nombres, de apellidos, de circunstancias. La institucionalidad de la Contraloría está totalmente afectada, está vulnerada en su fondo, en su forma. Ok, abogada. Ahora, digamos que esta semana en la Asamblea, porque al parecer ciertos bloques y asambleístas se dieron cuenta de lo que hicieron el día viernes en el pleno de la Asamblea y ahora sí están sacando comunicados y dándose golpe de pecho, ¿no? Que Yori, reúnenos para analizar. Bueno, digamos que esta semana llegan a un acuerdo y viene el proceso de juicio político contra el señor Seri. ¿Qué tiene que pasar con el puesto de Contralor? Digamos que censuran a Pablo Seri. ¿Qué pasa con el puesto de Contralor? ¿En qué queda? ¿Quién asume? ¿Quién? ¿Qué pasa mientras tanto? Mientras tanto, hasta que se dé el concurso por parte del Consejo de Participación. Omar y Jimmy, yo quiero que estar claros aquí. La Contraloría no puede pasar un día, y ya hemos pasado desde el 12 de junio y hoy día estamos 28, no sé cuántos días han transcurrido exactamente, pero la Contraloría no puede estar sin una autoridad legalmente designada. Es mi criterio, sustentado en la norma que le acabo de decir, que el Consejo de Participación Ciudadana, como autoridad nominadora del Contralor General del Estado, puede, al estar el cargo vacante, que es diferente que haya ausencia temporal y definitiva, es totalmente diferente, puede, al estar vacante, encargar el puesto de Contralor y llamar al otro día o ese mismo día a concurso de méritos de oposición. Puede hacerlo, hay norma para el efecto. Quieren que la Asamblea lo destituya, quieren que él renuncie. El puesto está vacante, el puesto de Contralor está vacante. Pero puede ser ocupado por personas de fuera del seno de la Contraloría o tiene que ser dentro del seno de la Contraloría. Sí. La LOCEP dice que el ente nominador, la autoridad nominadora, que en este caso es el Consejo, puede encargar el procedimiento para encargar a A, B, C o D persona, lo establece el Consejo de Participación Ciudadana como ente nominador. Ya pasó cuando fue de los jueces de la Corte Constitucional y la propia Corte Constitucional dijo y ratificó que mientras dure el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación, está bien, transitorio en ese momento, podía encargar dichas funciones. Lo mismo sucede acá. Tienen que encargar con el procedimiento de selección que ellos establezcan, corto, inmediato, eficaz, efectivo, con la finalidad de que el ente de control no siga padeciendo lo que está padeciendo. Entonces, el Consejo de Participación tiene que encargar para luego inmediatamente nombrar al definitivo. Claro, y le hacemos esta consulta, abogada, porque ya estamos leyendo por ahí, inclusive hasta periodistas haciendo de cachiporreros, poniendo nombres para posibles contraloras temporales o contralor, ¿no? Y también la Asamblea, como que en un texto que por ahí leí, como que no sé, como que tienen ganas de que en el Pleno proponer un nombre para que asuma la Contraloría. Es un bloque el que propone eso. Claro, es un bloque. Entonces, yo le digo, queda muy claro entonces que es el Consejo de Participación el que tiene que presentar el nombre.
Es que, Omar, no hay el proceso que adopte el Consejo de Participación para encargar, no es un contralor definitivo. Él tiene que encargar y llamar a concurso para que se sometan a ese concurso y la institucionalidad de la Contraloría no se ve afectada. Claro. Mire el costo-beneficio. No tenemos contralor. Todos los procesos que se deriven del ente de control van a ser cuestionados en su futuro. Entonces, el ente nominador es el que tiene que encargar y luego nombrar a través de un concurso. O sea, ese es el camino, no hay más. Claro, abogada, antes de regresarle el paso a Omar, es que usted dijo algo que en lo que tenemos que detenernos un ratito porque es lo más importante probablemente. Desde el 12 de junio está vacante la Contraloría. No hay Contraloría. El 15, ok. Entonces, desde el 15 de junio, la Contraloría está vacante. Aquí ya no estamos hablando de que, según el criterio de la abogada Vivanco, hay un contralor que está preso y que encarga. No, está vacante. Al estar vacante, le corresponde entonces al Consejo de Participación, mediante un reglamento que tienen que hacer ellos mismos, encargar. Ahora sí, Omar, continúe. Ahora, abogada, y solamente para antes de darle paso a la otra, pregunta ingenua. Si al señor Celi se le continúan las investigaciones y verdaderamente se confirma que él lideraba una red para desvanecer glosas, o para lo que sea, las ilegalidades que sea, ¿hay algún fundamento para que las personas que recibieron glosas o que recibieron informes o borradores, lo que sea, por parte del señor Celi durante las administraciones del señor Celi, al menos puedan ser revisados? Mire, Omar, yo estaba no planteándome la misma pregunta como usted lo hace, pero me he puesto a pensar, yo estoy ejerciendo la profesión 4 años, capacitando en temas de control interno, control gubernamental, brindando asesoría. Y me preguntaba lo mismo que usted está refiriendo. Y, a ver, hay que ser muy claros. La Contraloría necesita un proceso de reestructuración interna total, ¿sí? Que la colectividad, que la opinión pública vuelva a creer en la entidad de control. ¿Y cómo se lograría eso? Con procesos de revisión, de auditoría, de los propios procesos que se hayan ya realizado, pero transparentes, ¿sí? Con control social, con participación del sector público en general. Entonces, decir lo que usted acaba de decir, como se está investigando por A, B, C caso, vamos a retirar todas las glosas que se han realizado. Yo creería que la Contraloría no puede hacer eso, pero sí necesita un proceso de reestructuración interna y hacia la colectividad, que permita que los procesos de revisión que se realicen de lo que ya se hizo y de lo que venga sean transparentes. Ese es mi criterio. Yo creo que la transparencia como nudo de esta problemática institucional puede hacer ver ante la colectividad un mejor panorama. Abogada, ¿querés otra? No, sí. No. Abogada, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, un gusto saludarla, buenos días. Abogada, el día jueves estuvimos a la doctora Chamón aquí y habló cosas realmente preocupantes, muy fuertes también de su trabajo dentro de la Contraloría. Y usted me dice que también estuvo hasta el 2017. En una entrevista estaba viendo que el director nacional de responsabilidades de la Contraloría General del Estado también había dicho a un medio que directamente de la boca de Pablo Celi había salido la orden de desvanecer más de no sé cuántas glosas, más de 15, etcétera, y otras órdenes más para poner funcionarios, etcétera. Yo le pregunto, porque las denuncias de la doctora Chamón también tenían referencia a violencia dentro de la Contraloría, esta violencia política, esta prepotencia. ¿Eso también se vivía o usted lo vio por ahí en los pasillos que se vivía también con Pablo Celi? A ver, Alondra, yo trabajé tantos años en la Contraloría, comencé de secretaria y fui ascendiendo. Yo trabajé con el doctor Pablo Celi, sí, lo conocí. Conocí su proceder también, viví lo que la doctora Chamón hablaba del 2 de junio, cuando yo también salía de las oficinas y la policía entraba a las instituciones. Sufrí también, llamémosle, ¿cómo le llamo? El carácter del doctor Celi de la Torre en contra mío, como violencia, mujer, como madre. Sí. A mí también porque no estuve de acuerdo con lo que estaba haciendo, me sacó de mi lugar de trabajo. De una forma, me dijo: Alejandra, si usted no se alinea, claro,
y me sacó, ¿no? No importa, yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y en los momentos en los que los hace, ¿sí? Yo creo que tomé la decisión correcta de hacer lo que yo creía y estaba convencida que tenía que hacer en ese momento. La legalidad de los actos para mí no tenían ninguna discusión. Las cosas se dieron como se dieron. Él tomó posesión de la Contraloría y hoy estamos como estamos, Alondra. Pero sí, yo también sufrí ese carácter del doctor al creerse que podía y debía irse contra todo. Claro, abogada, lo recalco porque hay que ponerle nombre, ¿no? Se llama violencia, ¿no? Porque hay que decirlo, no contra solo usted, sino también, sí, al parecer, con varias mujeres dentro de la Contraloría. Porque le pregunto esto y quería ir a eso, porque evidentemente, y hay que decirlo, ¿no? Pablo Celi fue el medio también del gobierno anterior para crear esta otra narrativa de corrupción ante la Revolución Ciudadana. Conocemos millones de casos en donde habla, por ejemplo, el tema de los aviones, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Eso ya es historia, ¿no? Pero ahora a lo que voy es, con esta votación de la Asamblea que nosotros hablamos, Omar hablaba incluso al inicio del programa, también como que se rehúsan a tomar medidas realmente fuertes y concretas con el tema de Pablo Celi. ¿Qué pasa? Porque esto es un análisis personal y se lo pido, por favor. ¿Por qué tanta demora? ¿A quién esperan proteger? ¿Quiénes son los que tienen miedo y dicen, no puedo? Ahora no puedo porque tengo cosas ahí metidas con Pablo Celi. ¿Qué está pasando, abogada? A ver, yo estoy alejada del quehacer de la Contraloría desde que el doctor Celi decidió que me tengo que retirar, que fue desde 17 de septiembre del 2017. No conozco en sí los procesos de ejecución de auditoría de esa fecha para acá. Pero viendo desde afuera lo que pasa, yo creo que existe un temor del Consejo de Participación Ciudadana de ser cuestionados respecto de las decisiones que se tomen. Y por eso no actúan dentro del ámbito de sus competencias, que yo creo que saben que las tienen, porque yo no estoy diciendo ninguna otra cosa que sea extraordinaria o que no sea de conocimiento de cualquier abogado del país que hace control, ¿sí? Dentro del sector público. Entonces, yo creo que existe un temor dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que la Asamblea deberá tomar las decisiones que deba tomar en el ámbito político, el Consejo de Participación Ciudadana tomar las decisiones dentro del quehacer de sus competencias y la Fiscalía hacer lo que tiene que hacer dentro del ámbito penal. Si todas estas instancias hacen en armonía lo que les corresponde hacer, mañana tenemos contralor, claro, encargado, y pasado mañana se convoca el concurso y se presentarán los que tengan que presentarse. Claro, y mientras tanto, una última idea, por esos favores y por esos temores tenemos que aguantarnos como país a un contralor preso. Eso es lo que me tiene la cabeza encendida. Diga allí. Bueno, abogada, creo que casi que agotamos el cuestionario. Quizás quedaron un par de preguntas ya, pero ya no son... Lo suyo ha sido muy técnico y muy importante, sobre todo porque nos ha dicho y lo ha subrayado y lo hemos reiterado también. En este momento no hay contralor. El contralor, por ley, dejó de ser contralor desde el 15 de junio. Claro. Es realmente terrible. Muchas gracias, abogada Alejandra Vivanco, por esta comparecencia. Muy amable. Un gusto.